se trata, ¿sí? La pueden... Como que hoy no es nuestro día, ¿verdad? ¿Quién es ese personaje? ¿Pero cómo se llama? Cuadri, ¿verdad? Gabriel Cuadri, ¿verdad? Y como no nos podemos exponer a que nos acusen de ser parciales, ¿verdad? ¿Quién es la siguiente? ¿Cómo se llama? ¿Y la siguiente? Ah, y uno más. Ustedes pudieron identificarlos, ¿verdad? La pregunta es, ¿los conocen? Creo que así como nos sucede con estos personajes de la vida política, que si vemos una fotografía podemos identificar de quién se trata, pero desconocemos sobre ellos. Creo que eso mismo sucedió en Jerusalén hace 2000 años. La gente podía identificar a Jesús, pero no conocía realmente quién era Él. Y voy a invitarles a abrir sus Biblias al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, por favor. Vean en el capítulo 1 cómo inicia la narrativa del Evangelio. ¿Sí? ¿Están conmigo? Como dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Cuando ustedes leen un libro y leen la primera frase de ese libro, ¿qué viene a su mente? Yo nunca puedo olvidar que en la secundaria, segunda secundaria, el profesor nos puso de tarea leer 100 años de soledad. Y cuando la primera frase, ¿verdad? Frente al pelotón de fusilamiento, el general Aureliano Buendía no olvidaría el día que su papá lo llevó a conocer el hielo. Y esa frase se me quedó. Y ya han pasado muchos años. Pero ¿cómo cuando iniciamos algo, la frase con que inicia puede captar nuestra mente, golpear? Y dice el Evangelio, principio del Evangelio ¿de quién? Jesucristo, ¿qué? Hijo de Dios. ¿Qué nos está diciendo de entrada Marcos? Que Jesús es ¿qué? Hijo de Dios. Con esa frase ya tenemos una declaración teológica muy importante. Pero Marcos va a hacer algo muy hermoso con la narrativa para que al final del Evangelio esa declaración inicial sea confirmada por sus lectores. Y cuando leemos el Evangelio vamos viendo cómo él va descubriendo la verdadera identidad de Jesús. En el Evangelio hay 3 declaraciones muy interesantes. La primera es esta con la que inicia. La segunda la encontramos en el capítulo 8, versos 27 al 30. Vean cómo a la mitad del Evangelio hay otra declaración sobre la identidad de Jesús. Marcos 8. Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. ¿No hay otra afirmación aquí que se conecta con el inicio del Evangelio? Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aquí esa identidad se aclara, quizá no para toda la gente, pero para los discípulos Jesús se les revela como el Mesías, el Cristo de Dios. Pero cuando llegamos casi al final del Evangelio, en el capítulo 15, en el verso 39,
Y aquí, ¿qué está narrando Marcos? La crucifixión. En el verso 39 dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era ¿qué? Hijo de Dios. Y esas tres declaraciones son declaraciones que pudiéramos decir son el tejido, la fibra del Evangelio. Porque ¿de quién nos está hablando? De Jesús, y nos dice quién es Jesús, el Hijo de Dios. Pero ese entendimiento de quién es Jesús, Marcos lo va haciendo progresivamente. Y hay algunas cosas, además de estas tres declaraciones estratégicamente puestas en la narrativa del Evangelio, hay otras cosas que cuando leemos el Evangelio vamos descubriendo. Y una de esas cosas es lo que podemos llamar el secreto mesiánico. Vamos al inicio del Evangelio nuevamente, por favor. En el capítulo 1, el verso 25. Versos 24 y 25. Dice, ustedes pueden ver el contexto. Va a la sinagoga y ahí se encuentra con un endemoniado. Y el demonio comienza a decir, ¿verdad? Sé quién eres, dice. En el 24 diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres. ¿Qué? El Santo de Dios. Pero ¿qué hace Jesús? Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Como que Jesús no le permite hablar sobre quién es él. Pero si avanzamos un poquito en el verso 34, ¿sí? ¿Estamos? 1:34. Dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios. ¿Por qué? Porque le conocían. Avanzamos al capítulo 3, al verso 12. Y 12. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho. ¿Para qué? Para que no le descubriesen. Qué interesante, ¿no hubiera sido una ayuda para Jesús el que los demonios dijeran quién era él? Pero él no lo permitía. No era el momento de mostrar quién era él. Y si avanzamos al capítulo 5, al verso 43. Aquí relata, ¿verdad?, la curación de la mujer con flujo de sangre y de la hija de Jairo. Y en el verso 43 dice, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Qué interesante, no permite que sus obras se manifiesten. Y en el 7:36, y les mandó que no lo dijese a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y así podemos ir, porque hay otros pasajes, cuando Jesús hace algo, él prohíbe que la gente hable de él. A los demonios no les permite decir quién es él. Y cuando él hacía algún milagro decía, no lo digan a nadie. Como que Jesús no quería proyectarse tanto, según Marcos, ¿no? Pero a la par de que Jesús se oculta de esta manera, él comienza a hablar de otras cosas, ¿sí? Y hay 3 pasajes en el capítulo 8, versos 31 al 38, donde él comienza a hablar de que era necesario que él muriera. 8:31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto
y resucitar después de 3 días. Y esto mismo lo encontramos en el capítulo 9, ¿sí? En los versos 30 al 32. En el 31 dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Y en el capítulo 10 de nuevo encontramos esto, en el verso 32 al 34. ¿Sí? En el 33 dice, aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al 3er día resucitará. Entonces, ¿cómo Marcos va tejiendo, verdad, su narración de quién es Jesús? Al principio, en medio del Evangelio y al final, Él nos da las pautas. Dice, Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero Jesús mismo se va a dar a conocer no a través de los demonios, no a través de sus milagros, sino a través de algo muy interesante, a través de la cruz. La cruz va a ser el momento cumbre en el cual Jesús verdaderamente se va a dar a conocer al mundo como quién es Él, el Hijo de Dios. Y Él habla de ese evento en 3 ocasiones. Y no solo Marcos nos muestra que Jesús mismo anticipa su muerte, sino también en varios pasajes Él anticipa lo que le va a suceder y que podemos llamar las señales de muerte. Hay varios pasajes, ¿sí? En el capítulo 3, en el verso 6, por favor, rapidito. ¿Están conmigo? Después de que hace un milagro en sábado, ¿qué sucede con los líderes religiosos? Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él, ¿para qué? Para destruirle. Y en el 11:18, capítulo 11, verso 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban ¿qué? Cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Y en el capítulo 12, en el verso 12, nuevamente vemos, dice, y procuraban prenderle porque entendía que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Y un pasaje más en el capítulo 14, en el verso 1 y 2, dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no haya alboroto en el pueblo. ¿Cómo nos va dando el Evangelio las pautas de lo que va a suceder? ¿Sí me siguen? Por eso es fascinante leer los Evangelios de un corridos. Si lo leen por pedacitos pierden la historia. Es un buen ejercicio. Tomen los Evangelios y leanlo. Y van descubriendo esas pautas, ¿sí? Jesús se va ocultando, no quiere darse a conocer. Luego Él anuncia su muerte, luego sus adversarios van planeando su muerte. Y llega el momento cumbre cuando en la cruz un romano dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. De esa manera el Evangelio de Marcos nos enseña quién es Jesús, para que le podamos conocer quién es Él. Lo que sucedió el domingo que Jesús entró es que la gente lo identificó, pero no lo conocía. Y la pregunta es si tú y yo realmente solo identificamos a Jesús o realmente le conocemos. Identificarlo es saber datos de Él. Identificarlo es tener quizá un entendimiento de su vida, de su ministerio. Identificarlo es poder citar eventos en la vida de Jesús, fechas en su ministerio. Pero conocerlo
es entender viva, clara y personalmente quién es Él, el Hijo de Dios, que dio su vida en la cruz para que tus pecados y mis pecados pudieran ser perdonados. Hermanos, este día, ¿verdad?, es un momento para reflexionar. Si Jesús es alguien a quien solamente podemos identificar o realmente lo conocemos. Termino invitándoles a ir rápidamente al capítulo 11 y ver cómo la gente, sin saber, sin poder entender el significado, habla de Jesús como lo que Él verdaderamente es, pero tristemente ellos no lo comprendieron. Marcos 11:9. ¿Cómo se dirigen a Jesús? Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo le decía a los niños, ¿qué significa Hosana? Sálvanos, Señor. Cuando leímos el Salmo 18, ¿se acuerdan de aquella frase? Sálvanos, oh Dios. La gente sin saber describía a Jesús como el Salvador. A través de esa frase, Hosana, sin darse cuenta de la trascendencia de esa frase, ¿sí?, veía a Jesús como el Salvador. Sálvanos, Señor. Y tal vez nosotros así nos sucede. Hablamos de Jesús y decimos de Jesús sin entender lo que realmente significa. Lo identifican como el Salvador, y no solo como el Salvador, sino en el versículo 9 y 10, lo identifican también como Rey. Cuando dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Ellos sabían las historias del Antiguo Testamento, entendían lo que había escrito el profeta Zacarías, cuando decía, he aquí tu rey viene, ¿verdad?, manso y humilde, montado en un asno, pollino. Y cuando ven a Jesús, su mente se conecta con la historia, pero no pueden ver claramente a Jesús. Identifican datos y lo refieren. Lo ven como Salvador, lo ven como Rey, pero sin poder comprender a profundidad. Y algo muy interesante es que en la narrativa hay dos grupos de personas: los del camino y los de la ciudad. Los del camino son los que van gritando, y cuando llega a la ciudad responde diferente, y dice Mateo que la ciudad se conmocionó al ver a Jesús. Pero se conmocionó no porque entendían quién llegaba, sino porque les llama la atención ver el alboroto de la gente del camino. Y la gente de la ciudad hace una pregunta: ¿y quién es este? ¿Cuántas cosas podemos ver en esa narración? Solamente quiero desafiarles a reflexionar en este día si Jesús es alguien a quien identificas o realmente conoces a profundidad. Y hermanos, qué momento tan especial para conocer y tener comunión con Jesús que la mesa santa. Meditemos en nuestros corazones y preparémonos para participar de la cena del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar